Buenos días. Es un privilegio estar hoy con ustedes. Mi esposa y yo amamos este seminario y les traemos saludos de sus hermanos de la Iglesia Emmanuel en Nashville, Tennessee. Si alguna vez se encuentra en Nashville, venga y visite la iglesia. Nos encantaría tenerle con nosotros. Ahora, vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Esa es la palabra de Dios. Ahora, mi mensaje en esta noche es que nuestro deleite determina el destino. Y lo podemos ver claramente aquí, que el hombre bienaventurado se deleita en la Escritura, en los versículos 1 y 2, y luego, en el 3 y el 4, pinta el cuadro de cómo prospera en esa vida, y luego los versículos 5 y 6 se adelantan al juicio final. Todo el Salmo gira en torno de la palabra por tanto, al comienzo del versículo 5. El hombre bienaventurado se deleita en la palabra de Dios y prospera aún en esta época malvada. Por tanto, él estará frente a la congregación de los justos y será conocido por el Señor por todos los siglos. Los malvados se deleitan en sus propios caminos, sus propios pensamientos, sus propias perspectivas, odian el Evangelio y no estarán firmes en el juicio. Entonces el mensaje del Salmo 1 es claro. El deleite determina el destino. No hay nada más importante para cada uno de nosotros que ser plantados en el lugar correcto y amar la vida justamente allí. Y crecer allí y prosperar allí, porque el Señor está allí. Y ese lugar al que todos debemos y queremos ir debe ser completamente saturado en la Escritura. Ese es el sentido principal del Salmo 1. Esto no es algo tan simple. Los autores bíblicos eran gente pensante y honesta. El Salmo 37 y 73 reconocen que el Salmo capítulo 1 reconocen que la prosperidad del malvado, pero en el Salmo 1 viene primero como introducción a todos los salmos porque declara una verdad profunda que a veces no parece ser evidente o verdadera en este mundo. El caminar bíblicamente, por ejemplo, con Dios hace la vida gloriosa ahora y para siempre. Ahora bien, no todos creen en esto, obviamente. De hecho, el Salmo 1 es antiamericano. Salmo 1 no es tolerante a cualquier opción de estilos de vida. Salmo 1 desafía al mundo con distinciones marcadas. Se pone en contraste y en oposición. Fíjese en esto, por ejemplo, en los versículos 1 y 3. El hombre bienaventurado está en primer plano con el malvado en el fondo.
En los versículos 4 y 5, esa perspectiva queda en reverso. El malvado está en primer plano con el justo en el fondo. En el versículo 1, el Salmo nos dice lo que el hombre bienaventurado no hace. El 2 nos dice lo que el hombre sí hace. En el versículo 3 encontramos al hombre bienaventurado actuando. En el versículo 4 encontramos que los malvados son tratados de cierta forma al ver que el viento se los lleva. En los versículos 1 y 4, los malvados están ocupados, activos, mientras que en el versículo 3, el hombre bienaventurado está plantado. El verbo hebreo en el versículo 2 es uno que señala la contemplación en silencio. Él medita. El hombre bienaventurado se detiene en silencio y fija su mente en las cosas de arriba, mientras que el malvado se apresura en complacer sus emociones e impulsos de aquí abajo. Hay una foto en el Salmo 1 de cansancio impotente versus descanso fructífero. Un descanso fructífero. Está el arte de reposar tranquilo en el lugar correcto y encontrar llenura en la voluntad de Dios versus desesperación nerviosa en encontrar nuestros propios caminos. Y finalmente, Dios no es el sujeto de ningún verbo hasta el versículo 6. Solo hasta allí es donde la experiencia humana es diferenciada y definida. Solo allí es la existencia y su razón relevada y revelada. Dios pone su favor sobre los justos, pero el camino de los justos lleva a la perdición. Claramente dos cosas opuestas. Toda la lógica del Salmo 1, todo el lenguaje del Salmo 1 se centra ahí. Este énfasis es útil en un mundo donde hay tantas opciones. El Salmo 1 nos lleva a dar vuelta y de vuelta a la claridad. Nos lleva de vuelta a la simpleza, a la honestidad y al reposo ante Dios, quien tiene caminos que no son obligatorios, sino llenos de deleite. Nos advierte sobre el peso del mundo. El Salmo 1 nos promete que el Señor conoce el camino del justo hoy y para siempre. Así que lo que quiero hacer ahora, ya que se lo he introducido, quiero que mientras estemos aquí miremos cada uno de los versículos y luego hacerles una pregunta. Versículo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores. Qué fascinante. Es increíble. ¿Qué hace la palabra bienaventurado allí? Es una palabra de mucha lucidez y gozo. En el idioma bíblico, la palabra bienaventurado indica una forma de dar felicitaciones. Por ejemplo, en Proverbios 31 dice que los hijos de la mujer magnífica se levantan y la llaman bienaventurada. Así que cuando ella les pone un postre delicioso en la mesa, ellos se levantan y dicen, mamá, estaba delicioso. Entonces la palabra bienaventurada o bienaventurado en la Biblia es como una que choca a esos 5. Es una manera de decir bravo. Y Dios es el que está hablando. Dios es el que está declarando la bendición y le dice a este hombre, estoy agradado contigo. A través de los méritos de Cristo y a causa suya, mi sonrisa está sobre su vida, fluyendo hacia su experiencia a través de su palabra, o mi palabra. Entonces vemos qué clase de vida, qué clase de compromiso saca Dios de sus entusiasmos. El Salmo 1 no se trata acerca de lo que este hombre se gana. El Salmo 1 se trata acerca de lo que este hombre está recibiendo porque sabe ir a dónde obtenerlo.
Y la sonrisa de Dios está sobre este hombre, quien es puesto aparte del mundo, versículo 1, y con gozo se da a Dios, versículo 2, para darse completamente a Dios. Y este hombre, en el lugar del favor de Dios, toma decisiones valientes. Parece indicar que los malvados son plurales, mientras bienaventurado es singular. En el mismo centro de toda su existencia, este hombre solitario abre su Biblia y piensa. Piensa profundamente al abrir su Biblia y él piensa. Él piensa por sí mismo. Se aparta de la maldad porque percibe la postura cínica del mundo como es ahora y no como siempre será. Y Dios le dice a este hombre, bien hecho, siervo bueno y fiel. Pero el compromiso de este hombre es muy lejos de lo negativo. No solo se aparta de los caminos de los malvados, él también se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. En referencia a esto vemos en la Escritura que la palabra la Torá, como en Proverbios, significa enseñanza. Y cuando pensamos esto desde una perspectiva del Nuevo Pacto o la totalidad de la Escritura, es cierto que la ley se convierte en el Evangelio. El corazón regenerado se deleita en las buenas nuevas de Dios en cada página de la Biblia. Jim Elliot describió la Biblia como Cristo siendo impreso. Y Erasmus, en su prefacio en el Nuevo Testamento griego, dice que en esas páginas encontrarán al Cristo vivo. Y lo podrán ver más claro y más perceptible que si lo vieran enfrente con sus ojos. Por eso este hombre se deleita en la ley del Señor. Ahora bien, si pudiéramos construir una máquina del tiempo y viajáramos a entrevistar a este hombre bienaventurado, de alguna forma nos daríamos cuenta que él afirmaría la inspiración, la autoridad y la inerrancia y la suficiencia de la Escritura, pero más que todo el alma de la palabra de Dios. Él deja a un lado esta era de maldad con alivio, abre la palabra de Dios y saborea la visión de Dios. Es honestidad de pensamiento, pureza de emoción, la palabra de Cristo permanece en él. Y esto, amigos, es la espiritualidad verdadera. Ese es el Señor mismo visitándonos en nuestras meditaciones. La respuesta más significativa de la Biblia es levantar nuestros corazones a Dios sobre todo lo demás. Y lo que hace este hombre es tan admirable, y no solamente su obediencia moral, aunque es muy importante, sino sus emociones genuinas que están vivas y se conmueven al hacer cosas que le agradan a Dios, las cuales están gloriosamente reveladas solo en la Biblia. Cuando era un niño, cantábamos un himno muy antiguo que quizás mereció haber quedado en el olvido. Santa Biblia, libro divino, tesoro precioso, sois mío. No creo que debamos cantarle a la Biblia, no es Dios, pero sí es el único retrato infalible de Cristo que miraremos en toda nuestra vida. Creo que fue Lloyd Jones el que dijo que leer la Biblia es como un hombre que está de viaje lejos de su esposa, pero solamente tiene una fotografía de ella. Y la saca, la observa, la contempla, le conmueve su corazón, la besa. Él no perdería la foto por nada del mundo, porque ama a su esposa. La fotografía le acerca a ella con sus pensamientos y su corazón. Versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Nada
en todos los caminos de Dios es degradante y humillante. El hombre bienaventurado está plantado en el lugar correcto y eso se ve. Él no tiene que esperar ir al cielo para disfrutar su vida. Él encuentra el gozo ahora, cuando ejercita su mente en los lugares de la Biblia. Me pregunto si creemos en esto, especialmente en la última frase cuando dice que en todo lo que hace, prospera. ¿Será que es verdad? ¿Será cierto? Si con la prosperidad pensamos en un yate millonario, creo que no es verdad. Pero si con prosperidad nos referimos a la cercanía a Dios, la bendición de Dios, de triunfar en Cristo, obtener sabiduría, etc. Si Cristo en la cruz ganó por nosotros la llenura de gracia y el placer de esta vida, no nos puede dar, y esta vida no puede quitar, entonces quizás sí hay como un evangelio de la prosperidad. No salud y riqueza, pero sí la presencia de Dios, la sonrisa de Dios. Mientras caminamos en la selva de esta vida, con Él y su sonrisa, su cercanía, a través y de acuerdo a sus obras. Entonces la palabra de Dios, bien entendida, recibida espiritualmente, no leída como si fuese una carga aburrida, pero sí como buenas noticias de la gracia de Dios para los que no son merecedores a través de Jesucristo, esa palabra da vida. Eso es obvio en el versículo 3 y es obvio en la escritura desde la primera hasta la última página. Por ejemplo, en Deuteronomio 8, no solo del pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, reviviendo el alma. Juan 6:63, el Señor dice, las palabras que les he hablado son vida. Primera de Corintios 1:18. La palabra de la cruz para quienes estamos salvos es el poder de Dios. Efesios 5:26. Somos limpios por el lavado de la palabra. Filipenses 2. Brillamos en el mundo mientras permanecemos firmes en la palabra de la vida. Dios ha provisto la palabra como su medio, de modo que, sin importar cuál sea la economía mundial, no tenemos un déficit cuando lo tenemos a Él. Porque nuestra prosperidad viene de los cielos, desciende, es espiritual. Nos toca, nos empodera con resistencia única. Y sin importar las opiniones humanas, en Él no tenemos ninguna ansiedad. Porque nuestra aprobación viene de arriba, desciende de los cielos, asegurada por la cruz y accesa a nuestras vidas a través de las Escrituras. Versículo 4 nos muestra lo opuesto. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Ahora bien, esa imagen de paja nos muestra dos cosas: inestabilidad y pérdida en el futuro, falta de valor y pérdida de la dignidad. Entonces aquí está lo que el Salmo 1 quiere que pensemos. En que nosotros, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Cada uno de nosotros se mueve en una dirección a la otra, unos con más frutos felices, gozosos o plenos, u otros con falta de fruto, degradados, quebrados y austeros. Dios coloca el Salmo 1 aquí en las Escrituras para decir, vengan a mí en el camino que he dispuesto. Refréscate hoy en mí y mañana en mi palabra. Yo me encontraré contigo allí y te cuidaré.
En unos minutos les contaré unas historias de mi propia vida y cómo Dios ha hecho eso por mí. Cualquiera que no vaya a Jesús está completamente desolado, sin importar cuánto aparente estar floreciendo en la vida. Ellos no tienen nada. Versículos 5 y 6 dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor reconoce el camino de los justos. Puede que nadie le cuide, nadie esté pendiente de usted, nadie le entienda, pero el Señor conoce el camino de los justos. Pero el camino de los impíos perecerá. Así que llegamos de nuevo a esa palabra muy indicativa, por tanto. En ese gran día final, Dios lidiará con nosotros en ese entonces, como nos está hablando ahora. Él no cambiará las reglas, no habrán sorpresas. Y si su corazón desea vivir a través de esta época malvada y acercarse a Dios, por eso está aquí. Y querrá ayudar a otros a salir de las ataduras de este mundo, acercarse a Dios. Él le ha escogido a usted para sí mismo. Él le ha inclinado su presencia para sí mismo. Él está llevando a usted por el camino que Él quiere. Y Él le llevará a la consumación gloriosa y eterna. Entonces, sin importar lo que el mundo haga o lo que algunos cristianos hagan, sigamos abriendo nuestras Biblias para que veamos lo que le agrada y Él nos mostrará la verdadera vida. Les suplico que sean hombres y mujeres de su palabra todos los días de su vida. Les suplico que guíen a sus iglesias hacia la Biblia, predicando la Biblia, enseñando la Biblia, orando con la Biblia, cantando con la Biblia, disfrutando con la Biblia, obedeciendo la Biblia. Le suplico que se disponga hoy ante el Señor para que se plante en la vida que realmente es la vida, en la vida saturada de Biblia. Le pido que sea decisivo en eso. Le pido que sea definitivo en esto. I'm asking that you be decisive about that. I'm asking that you be definite about that. You commit. That will be my life. That will be the Sea definitivo con esto. Que comprometa su ser en que eso sea su vida, que sea el centro de su corazón y el resto de las cosas que se ajusten. Algo ocupará el centro de su vida, si no es la Santa Biblia, ¿qué más? ¿Y por qué ella? He aquí la primera Biblia que tuve cuando era pequeño. Está ya casi destrozada. Hay un trozo de crema dental en la portada. No tengo ni la menor idea cómo llegó allí. Mis padres me la dieron en la Navidad del año 1958. Es la versión King James, cuando asumíamos que se podía entender. Los versículos están delineados, las hojas están dañadas. Le agradezco a Dios que crecí en una iglesia que estaba saturada en Biblia. Y esta Biblia que tengo aquí en mis manos lo testifica. Iba a los servicios, a la escuela dominical, a los grupos de jóvenes, las reuniones de oración, práctica de coro, y en todas esas actividades, semana a semana, año tras año, los adultos en mi mundo no me entretuvieron. Me sumergieron en la Biblia. Recuerdo una profesora de escuela dominical, no recuerdo muy bien su nombre. Una vez leímos la historia de cuando los israelitas estaban dando vueltas en el desierto y ella trajo una cosa al aula de clases, una de las comidas que ellos comían en ese entonces. Hizo que la Biblia fuera tan viva que nunca jamás lo olvidaba. La he olvidado a ella, pero no es ejemplo. En el cielo le agradeceré.
Los niños necesitan la Biblia en este mundo. ¿Quién les va a enseñar? ¿En dónde estarán las iglesias? Sabemos que la Biblia les hará caminar por los siguientes 50, 60 años y sabemos que será difícil. Porque tendrán una fundación fuerte en las Escrituras. Ahora es el tiempo para darles las riquezas en Cristo de la misma manera que se le fueron dadas a usted y a mí. Ahora es el tiempo para prepararles el futuro y esa tarea vale la pena. He aquí la segunda Biblia que tuve, la versión estandarizada revisada. Mis padres me la obsequiaron en mi último año de secundaria y recuerdo que había llegado de la práctica de fútbol americano. Era mi cumpleaños, era un miércoles y mi madre me había hecho una cena y me obsequió la Biblia. Y en la dedicatoria mi padre escribió algo muy conmovedor. Dijo, no hay nada más grande, discúlpeme, que tener un hijo que ame al Señor y que camine con Él. Tu madre y yo consideramos este libro como nuestros más preciados tesoros. Te lo damos a ti y al hacerlo sabemos que no hay nada mejor. Sé un estudiante de la Biblia y tu vida estará llena de bendición. Te amamos, papá y mamá. Padres de familia, ¿le han dicho esto a sus hijos? ¿Han escuchado esto de usted? Ellos estarán con ustedes por lo menos unos 18 años. Tienen que escuchar esto de ustedes. Necesitan escuchar esto de su padre. Y cuando escuché esto de mi padre, jamás pensé que no lo estaba sintiendo cuando lo decía. Yo sabía que lo decía de verdad por la vida que él llevaba. Y yo estaba orgulloso de mi padre. Él era un creyente bíblico, pastor que predicaba la Biblia. Y porque era sincero, el Cristo que llevaba adentro fluía hacia mí y a los demás, y yo estaba orgulloso de él. Y al mirar esta Biblia me doy cuenta que fue la Biblia la que me guió a través de la universidad. Está toda tachada. Dios se hizo visible muchas veces gloriosamente a través de esta Biblia. He aquí un Nuevo Testamento griego. Lo compré en la librería de la Universidad de Wheaton en el otoño de 1969. Estaba en mi tercer año en la universidad y lo compré por $2.50. Y el Señor me había hablado tanto con esta Biblia y lo hace hasta hoy. Recuerdo cuando el director de Judíos para Jesús me dijo, nunca abandone sus principios, porque Dios no quiera, sus amigos lo abandonarán. Sus principios, a pesar de eso, estarán allí. Entonces yo estoy muy agradecido que tengo esta Biblia. Y fue aquí en la página 554, en Romanos capítulo 9, versículo 18, en 1974, donde me convertí en un calvinista, en una noche en Dallas, Texas. Y no era lo que estaba buscando. Estaba leyendo el pasaje que siempre había evitado porque lo temía. Lo tuve que leer para la clase de Romanos de C.S. Lewis Johnson que tenía el otro día. Lo estaba leyendo en mi Nuevo Testamento griego, así que lo estaba leyendo lentamente, palabra por palabra, hasta que el versículo 18 se me apareció en el camino y no tuve tiempo para esquivarlo. Él tendrá misericordia en quien Él quiere tener misericordia, y endurece al que quiere endurecer. Y yo pude ver que Dios era de una nueva manera. De repente yo era pequeño y Él era gigante, y yo simplemente quería postrarme y adorarle. Sucedió a través de la Biblia. Dios lo está llamando a usted para vivir un estilo de vida profundo, glorioso a través de su palabra.
No acepte ningún sustituto. No substitutes. Take no No tome shortcuts. atajos. Respond to his call upon you with a clear Responda al and definite llamado que se le ha yes, hecho trusting him con un for sí grace claro every y day, definitivo, trusting confiando en him Él y en su will gracia amaze todos you los with what he días, can do. confiando de que Él le puede sorprender con lo que Él puede hacer a través de su palabra. Give you wonderful stories to tell. Y Él le dará historias maravillosas que contar acerca de lo que Él puede hacer. Oremos. Now, Lord, we ask that in this sacred moment, Ahora, Señor, te pedimos que en este momento sagrado tu llamado llegue a nuestro corazón con mucha fuerza y dulzura. Te pedimos que en este momento crees en nosotros un heroísmo valiente a través y de acuerdo a tu palabra, para seguirte, para gozarnos en ti, para glorificarte a ti sin importar el costo, por lo que tú eres, olvidando lo que este mundo es y representa. Así que, Señor, forma esta resolución muy dentro de cada uno de nosotros. En esta capilla ahora mismo te lo pido para que tengan una vida de saturación en tu palabra. Danos esto. Te lo pedimos en el nombre y por causa de Jesús. Amén.